Saludos a los presentes que observan este video. Hoy les traigo un tema importante en el derecho romano 2, como lo es la obligación en Roma y que son las clases de obligación. Es importante mencionar que la obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. En las instituciones de Justiniano, la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Voy a mencionar a Pablo en Digesto cuando hace referencia a que la esencia de la obligación no consiste en que uno haga nuestra cosa o servidumbre, sino en constreñir a otro para que nos dé, haga o indemnice algo. Por supuesto, un elemento importante en cuanto a la obligación, las clases, es el vínculo jurídico. Esto permite distinguir la obligación de otras relaciones no jurídicas que pueden establecerse entre los particulares, ya que autorizan en unos casos al acreedor en constreñir al deudor o al cumplimiento de prestaciones mediante una acción, y en otras lo faculta simplemente para retener por medio de una excepción lo que el deudor le ha entregado voluntariamente. La sanción es el medio por el cual se hace efectivo el vínculo jurídico, y por eso se dice que toda obligación es una obligación jurídica sancionada por el derecho. Es, por supuesto, hacer notar que estas sanciones, por supuesto, obligan a la parte al cumplimiento del mismo. El objeto es la prestación que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor. Consiste siempre en un acto que el deudor debe ejecutar o provecho del acreedor, y que puede consistir en un dare, en un facere o en un prestare. El dare es la transmisión de propiedad de una cosa en la constitución de cualquier otro derecho real sobre la cosa. En el facere era lo que tenía por objeto cualquier acto del deudor que no fuera la entrega de una cosa. Podía consistir también en abstenciones no facere. Prestare era la entrega de una cosa con la finalidad distinta de la de transmitir su propiedad o de constituir sobre ella un derecho real. Tenía por objeto la concesión del uso de la cosa, como ocurre en los contratos del comodato. Y el otro, por último, la permuta, que es el cambio de una cosa por otra. Es un trueque que se puede realizar en opción a un pago que se pueda en ese momento, según la acción, está sucediendo. Otro aspecto relevante es por naturaleza de prestación. Conforme ligaciones divisibles e indivisibles, o las obligaciones divisibles cuando la prestación que constituye un objeto susceptible de cumplimiento parcial o referirse a cosa o hecho que puedan fraccionarse de manera de que cada parte constituya por sí mismo una unidad semejante. La obligación indivisible es aquella que surge cuando su ejecución no puede verificarse por parte, bien porque el objeto se destruya, cambie de naturaleza o experimente una disminución de su valor. Estas clases, por supuesto, constituyen un acuerdo al sujeto que interviene en la obligación, por supuesto, para que ella se pueda realizar. En ella se puede mencionar obligaciones ambulatorias, que se establece entre sujetos individualmente determinados desde un principio, y las calidades del acreedor, que es el deudor, ¿verdad?, que recaigan sobre las personas que se encuentren en determinada situación. Estas son obligaciones ambulatorias que se presentan en los siguientes casos.
Cuando la obligación de pagar daño causado por un animal, un esclavo o un hijo, al cargo de quien sea un dominio, cuando el perjudicado ejerza la acción, corresponde. La obligación que tiene el propietario, el infiteute o superficiario de pagar los impuestos vencidos. La obligación de restituir lo adquirido con violencia, que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho que tenga la cosa en su poder. La obligación de reparar el muro o cargo de quien sea el dueño del inmueble sirviente en el momento que sea pedida la reparación. En este caso también puede estar incierto el acreedor, que será quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en dicho momento. Y las obligaciones ambulatorias también se conoce con el nombre de obligaciones Procter. Y su cumplimiento se puede exigir con el ejercicio de una acción in rec script, que dirigen en contra de la persona que tengan el carácter deudor al tiempo de intentarse la acción. Todo conlleva, por supuesto, a mencionar las obligaciones parciales mancomunadas o a prórroga, que de ordinario la obligación se establece entre un solo credor y un deudor. Sin embargo, hay casos de obligaciones en los que encontramos una prioridad del sujeto, ya que sean varios acreedores o varios deudores o varios acreedores y varios deudores a la vez. En las obligaciones precarias, mancomunadas o prórroga, cada uno de ellos de los sujetos tienen derecho solamente a una parte del crédito. En el caso que existan varios acreedores, cada uno de ellos solo deberá una parte de la deuda que existe en varios deudores. Otro elemento necesario a mencionar es las obligaciones correales o solidarias, que son aquellas que encontramos en otro caso obligaciones con sujeto múltiple. Si se trata de varios acreedores, hablamos de correalidad o solidaridad activa. Si es de varios deudores, de correalidad o solidaridad pasiva. Y si es de varios acreedores y varios deudores a la vez, hablamos de correalidad o solidaridad mixta. En las obligaciones correales o solidarias, a diferencia de lo que sucede con mancomunada, cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. Quiere decir esto que al pagar uno la deuda de esos acreedores, por supuesto, libera a los demás que integran esa correlación solidaria. Por eso es el término de solidario, porque una persona realiza esa acción y beneficia a los demás. El que corresponda, así como los coacreedores, puede exigir su parte al coacreedor o codeudores, así hubieran convenido antes de constituirse la obligación, o porque existiera entre ellos alguna relación interna, como por ejemplo en el caso de los socios, copropietario o coheredero. Se podía lograr el reembolso del que hablamos por medio de beneficio de cesión acciones, que es beneficio sendarum antium, que se otorgaba en determinados casos al deudor que había hecho el pago quien obtenía del acreedor que lo había recibido, la cesión de su derecho de crédito, convirtiéndose así en acreedor de sus antiguos codeudores. En el derecho justiniano se amplía aplicación de esta cesión forzosa y aparece además de una acción de reembolso o de regreso, considera como una consecuencia de la solidaridad e independiente de la cesión. La solidaridad debía manifestarse de forma expresa. De no ser así, la obligación se consideraría como mancomunada. El derecho romano consideró tres fuentes de solidaridad: el contrato, el testamento y la ley. En el contrato, gracias al libre juego de voluntades de las partes, el testamento, cuando el testador imponía a varios herederos al deber de cumplir una prestación a favor de una persona determinada. O a favor de la ley, se conocieron los siguientes: la que se orinaban en el delito, pasiva tratándose de varios cómplices, y activa cuando el delito se cometía en perjuicio de varias personas. La orinada en la responsabilidad de cotutores o cocuradores frente al pupo
Y también la aprecia cuando la obligación tenía como objeto una prestación indivisible. Por supuesto, esto tiene su referencia bibliográfica, la cual es de Ontivero, 1999, en su edición novena. Es importante los aspectos conversados hoy, ya que trae consigo ciertos elementos necesarios de reconocer en el derecho romano, lo cual nos permite adquirir conocimiento para luego, por supuesto, en un determinado momento, llevarlo a la praxis. Agradecida por su atención y hasta otra oportunidad.